Nunca olvidaré ese día, el día en que mi nuera Carolina me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Me lo dijo con una voz tan dulce por teléfono, tan cariñosa, que sentí cómo el corazón se me llenaba de una esperanza que no sentía desde hacía años. Suegrita, me dijo, y hasta el día de hoy puedo escuchar el tono exacto de su voz. Me gustaría que almorzáramos juntas este sábado, solo usted y yo. Tenemos que hablar de algo importante. Yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propia familia, que pasaba los días en silencio esperando, aunque fuera una llamada de mi hijo Rodrigo, sentí que por fin alguien me veía. Por fin alguien me incluía. Qué tonta fui, qué ingenua. Porque lo que Carolina me confesó ese día, en aquel restaurante tranquilo, mientras tomábamos café y el mesero pasaba recogiendo platos de otras mesas, destruyó todo. Destruyó a mi familia. Destruyó la imagen que yo tenía de mi propio hijo. Y me destruyó a mí también, aunque de una forma que nunca imaginé. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Mi nombre es Esperanza. Esperanza Guadalupe Méndez, viuda de Santillán. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, en la misma colonia donde crecí, donde me casé, donde tuve a mi único hijo. Mi esposo murió hace 11 años de un infarto fulminante. Se fue un martes por la mañana, mientras desayunaba sus huevos con frijoles que yo le había preparado. Se llevó la mano al pecho. Me miró con esos ojos que yo conocía desde que tenía 20 años, y se fue, así, sin avisar, sin despedirse. Me dejó sola en esta casa que de repente se hizo enorme y silenciosa. Me dejó con nuestro hijo Rodrigo, que en ese entonces tenía 35 años y acababa de conocer a Carolina. Rodrigo siempre fue un buen hijo, no el hijo perfecto, pero ¿quién lo es? Estudiaba ingeniería cuando su padre murió. Sufrió mucho con esa pérdida. Durante meses lo escuché llorar en su cuarto por las noches. Ese llanto ahogado que los hombres esconden porque les enseñaron que no deben mostrarse vulnerables. Yo hubiera querido abrazarlo, decirle que podía llorar conmigo, que estábamos juntos en ese dolor. Pero Rodrigo se alejó, se encerró en su trabajo, en sus proyectos, en su vida fuera de esta casa que olía a muerte y a recuerdos. Y entonces conoció a Carolina. Ella llegó como un rayo de luz a su vida oscura. O eso pensé yo en ese momento. Carolina era bonita, educada, siempre sonriente. Trabajaba en el mismo corporativo que Rodrigo, en el Departamento de Recursos Humanos. Tenía 26 años cuando la conocí, 12 años menor que mi hijo. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Era un domingo y yo había preparado mole, ese mole que a Rodrigo le encantaba desde niño, con la receta de mi madre. Carolina llegó con un ramo de flores blancas y me dijo, con voz suave y educada: «Señora Esperanza, qué gusto conocerla por fin. Rodrigo me ha contado tanto de usted». Pues, mentiras. Rodrigo apenas me contaba nada. Pero yo quise creer que sí. Quise creer que mi hijo hablaba de mí, que yo era importante en su vida. Los primeros meses de noviazgo fueron hermosos. Carolina venía a casa seguido. Me ayudaba en la cocina, aunque yo notaba que en realidad no sabía cocinar mucho. Me preguntaba cosas sobre Rodrigo, sobre cómo era de niño, sobre la familia. Yo le contaba todo, feliz de tener a alguien con quien platicar, porque la verdad es que desde que mi esposo murió, yo pasaba días enteros sin hablar con nadie, solo conmigo misma, en esta casa donde los relojes hacían tic-tac y el silencio me aplastaba. Rodrigo y Carolina se casaron 2 años después de conocerse. Fue una boda bonita,
sencilla, en una capilla pequeña. Yo lloré toda la ceremonia. Lloré de felicidad por mi hijo, pero también lloré de miedo. Miedo a quedarme completamente sola. Miedo a que ahora que Rodrigo tenía su propia familia, me olvidara por completo. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, o eso parecía desde mi lugar de espectadora. Rodrigo y Carolina compraron un departamento en Polanco, una zona bonita de la ciudad. Me invitaban a comer cada 15 días, los domingos. Yo llegaba con mi tupper de postre, siempre hacía algo especial para llevar. Flan napolitano, arroz con leche, pastel de 3 leches. Carolina recibía mi comida con una sonrisa, pero yo notaba algo raro en sus ojos, como si aceptara mi ofrenda solo por educación, no porque en verdad la quisiera. Pero yo no decía nada. No quería causar problemas. No quería ser esa suegra entrometida de la que todos hablan mal. Pasaron 5 años. Rodrigo ascendió en su trabajo, se volvió gerente de no sé qué departamento. Carolina también progresaba en su carrera. Compraron un coche nuevo, viajaban cada año al extranjero. Tenían una vida que yo solo veía desde lejos, como mirando por una ventana empañada. Yo seguía viviendo sola en mi casa, con mi pensión de viuda que apenas me alcanzaba para lo básico. Algunas noches, cuando no podía dormir, me preguntaba si mi esposo me estaría viendo desde algún lugar, si estaría decepcionado de que nuestro hijo me hubiera dejado tan olvidada. Las visitas se fueron espaciando. De cada 15 días pasaron a una vez al mes. Luego, cada 2 meses. Luego, ya ni sé. Yo los llamaba por teléfono y siempre estaban ocupados. «Mamá, perdón, estoy en una junta muy importante», me decía Rodrigo con voz apurada, como si yo fuera una interrupción en su día. «Te llamo luego, ¿sí?» Y claro, nunca llamaba luego. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Hace 3 años, un día de diciembre, me llamó Carolina. Fue raro porque ella nunca me llamaba directamente. Siempre era Rodrigo quien lo hacía, o nadie. Escuché su voz al teléfono y sentí un nudo en el estómago. «Suegrita», me dijo, y su tono era diferente, tenso. «¿Podría venir a visitarnos mañana? Rodrigo y yo queremos hablar con usted de algo importante». Yo pensé lo peor. Pensé que estaban enfermos. Pensé que se iban a divorciar. Pensé 1000 cosas mientras no podía dormir esa noche, dando vueltas en mi cama, escuchando el silencio pesado de las 2 de la mañana, de las 3, de las 4. Llegué a su departamento al día siguiente con el corazón en la garganta. Carolina abrió la puerta. Llevaba el cabello recogido y se veía cansada. Rodrigo estaba sentado en la sala, mirando su celular. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Hola, mamá», dijo sin emoción, como quien saluda al cartero. Me senté en el sillón que me indicó Carolina. Ella se sentó frente a mí y Rodrigo siguió en su lugar, distante. Y entonces Carolina habló. Con voz clara, con esa voz que yo conocía pero que ahora sonaba distinta, me dijo: «Suegrita, estoy embarazada». El mundo se detuvo. Sentí como el aire regresaba a mis pulmones después de 3 años de sentirme muerta en vida. Iba a ser abuela. Mi hijo iba a tener un bebé. Yo iba a tener a alguien más a quien amar. Alguien pequeñito que me necesitaría, que me llamaría abuelita. Empecé a llorar ahí mismo, sin poder controlarme. «¡Ay, hijos!», les dije entre sollozos. «¡Qué felicidad tan grande! Gracias, gracias por contarme». Carolina me miraba con una expresión que no pude descifrar. Rodrigo seguía mirando su celular. «Mamá», me dijo mi hijo sin levantar la vista, «queremos pedirle algo». Yo asentí, dispuesta a lo que fuera. «Queremos pedirle que nos dé espacio. Este embarazo ha sido difícil para Carolina. Necesita tranquilidad, necesita que no haya presiones familiares». No entendí bien qué quería decir. «Pero hijo», le dije, «yo solo quiero ayudar. Puedo venir a hacerles de comer, puedo ayudar con lo que necesiten». Carolina negó con la cabeza. «Suegrita, lo que necesitamos es espacio. Cuando nazca el bebé, le avisaremos. Pero por ahora, preferimos estar solos». Me estaban alejando.
Me estaban diciendo, con palabras suaves pero firmes, que no me querían cerca, que era un estorbo. Salí de ese departamento con el corazón roto y una sonrisa falsa en la cara. Claro, hijos, les dije, yo entiendo lo que ustedes necesiten, pero por dentro me estaba muriendo. Durante 9 meses no supe nada. Bueno, casi nada. Rodrigo me llamaba cada mes, llamadas de 5 minutos donde me decía que todo iba bien, que Carolina estaba bien, que el bebé venía sano. Yo le preguntaba si ya sabían si era niño o niña y él me decía, todavía no. Mamá, ya te avisaremos. Yo le preguntaba si necesitaban algo, si podía comprarles algo para el bebé, si podía ir a acompañar a Carolina aunque fuera un ratito. Y siempre, siempre me decía que no, que estaban bien, que no necesitaban nada. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Un día, navegando en Facebook como hacemos las señoras grandes cuando no tenemos nada más que hacer, vi una foto en el perfil de Rodrigo. Era una foto de él cargando a un bebé recién nacido. Un bebé hermoso, con los ojos cerrados y un gorrito azul. El pie de foto decía, «Bienvenido al mundo, Santiago Rodrigo Santillán Morales. El amor de mi vida». Mi nieto había nacido y nadie me había avisado. Nadie me había llamado para decirme que Carolina había dado a luz. Nadie me había invitado al hospital. Nadie me había permitido cargar a ese bebé, besar su frente, darle la bienvenida a este mundo como hacen las abuelas. Llamé a Rodrigo llorando con ese llanto feo que sale del pecho, ese llanto que no se puede controlar. «Hijo», le dije cuando contestó, «¿por qué no me avisaste? ¿Por qué me enteré por Facebook que nació mi nieto?» Él suspiró. Pude escuchar ese suspiro cansado, molesto. «Mamá, fue todo muy rápido. Carolina entró en trabajo de parto antes de tiempo. Yo estaba muy ocupado con el parto, con los doctores, con todo. Se me olvidó llamarte, se le olvidó. Su propia madre se le olvidó». «Entiendo», dijo. Le dije tragándome el dolor. «¿Puedo ir a conocer a mi nieto?» Silencio. Un silencio largo que sonó como una condena. «Mamá, Carolina está muy sensible. El parto fue difícil. Preferimos que esperes unas semanas, ¿sí? Luego te avisamos». Esperé 3 meses. 3 meses en los que vi crecer a mi nieto solo a través de fotos en redes sociales. 3 meses en los que llamaba y siempre me decían que esperara un poco más, que Carolina necesitaba tiempo, que el bebé estaba muy pequeño, que mejor en otra ocasión. Cuando por fin pude ir a conocer a Santiago, él ya sostenía su cabecita solo, ya sonreía. Ya había pasado los primeros 3 meses de su vida sin que su abuela lo conociera. Llegué con un regalo envuelto en papel azul, con un peluche de jirafa que había comprado con lo que me sobró de mi pensión ese mes. Carolina me abrió la puerta con el bebé en brazos. «Hola, suegrita», me dijo, y me hizo pasar. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, Santiago estaba precioso, gordito, con los cachetes rosados, con esos ojitos que me miraban sin reconocerme porque yo era una extraña para él. Extendí los brazos para cargarlo y Carolina dudó. Lo vi en sus ojos, dudó antes de dármelo, pero finalmente me lo pasó y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Mi nieto. Por fin tenía a mi nieto en brazos. Lo acerqué a mi pecho, lo olí, le besé la frente. Empecé a llorar otra vez y Carolina me quitó al bebé. «No lo apriete mucho, suegrita, se puede asustar», me dijo, aunque yo no lo estaba apretando para nada. Esa visita duró 20 minutos. 20 minutos en 3 meses, y así fueron los siguientes años. Yo rogando por ver a mi nieto, ellos poniéndome 1000 pretextos, que Santiago estaba enfermo, que tenían planes, que mejor otro día. Yo me sentía como una limosnera pidiendo por ver a mi propia sangre, a mi propio nieto. Y Rodrigo se volvió un desconocido. Ya no era mi hijo. Era un hombre que me hablaba con respeto frío, con educación distante, pero sin amor. Sin ese amor que yo le había dado toda la vida. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Empecé a enfermarme. Primero fue la presión alta, luego la diabetes, luego el colesterol. Los doctores me decían que era el estrés, que era la edad, que eran los nervios, pero yo sabía que era la tristeza, era la soledad,
Era saberme olvidada por el único hijo que tenía, por la única familia que me quedaba en este mundo. Pasaba los días sola en mi casa. Me levantaba, preparaba café para mí sola, veía las telenovelas, regaba las plantas, esperaba que sonara el teléfono. A veces no sonaba en toda la semana. Mis amigas del mercado me decían: «Ay, doña Esperanza, ¿cómo está su nieto?». Y yo mentía: «Está precioso, gracias a Dios, muy grande ya». Pero la verdad es que yo no sabía cómo estaba. Yo veía a mi nieto solo en las fotos que Rodrigo subía a internet. Fotos de cumpleaños a los que no me invitaban. Fotos de paseos familiares de los que yo estaba excluida. Fotos de una vida de la que yo no formaba parte. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Una tarde de noviembre, hace 6 meses, sonó mi teléfono. Era Carolina. Mi corazón dio un brinco. Carolina nunca me llamaba. Suegrita. Escuché su voz al otro lado. «¿Tiene tiempo este sábado? Me gustaría invitarla a almorzar. Solo usted y yo». No entendí. ¿Por qué Carolina querría almorzar conmigo? ¿Qué había pasado? ¿Estaría enferma? ¿Querría decirme algo grave? 1000 cosas pasaron por mi cabeza. «Claro, Carolina», le dije tratando de sonar tranquila aunque me temblaba la voz. «Con mucho gusto». «¿Pasó algo?». Ella se rió. Una risa nerviosa. «No, no pasó nada. Solo quiero platicar con usted, de muchas cosas». El sábado llegó más rápido de lo que yo esperaba. Me arreglé bien, me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse un poco de perfume, quería verme presentable. Quería que Carolina viera que yo todavía era alguien, que no era solo una viejita olvidada. Carolina llegó por mí en su coche, un coche nuevo, de esos caros. Me abrió la puerta y me ayudó a subir. «Se ve muy bonita, suegrita», me dijo. Y yo quise creerle aunque su voz sonaba automática, ensayada. Fuimos a un restaurante italiano en La Condesa, de esos modernos donde todo es caro y elegante. Yo me sentí fuera de lugar, pero Carolina parecía cómoda. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos comida. Carolina pidió una ensalada. Yo pedí pasta porque no sabía qué más pedir. Hablamos de cosas sin importancia al principio. Del clima, del tráfico, de lo bonito que estaba el restaurante. Yo esperaba a que me dijera qué era eso tan importante que tenía que decirme. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Llegó la comida. Comimos en silencio por unos minutos. Yo no tenía hambre. El nudo en mi garganta no me dejaba tragar bien. Carolina tomó un sorbo de su agua, dejó el tenedor en el plato, me miró directamente a los ojos y dijo: «Suegrita, tengo que contarle algo que he guardado durante años, y ya no puedo seguir callándolo». Sentí cómo el estómago se me revolvía. «Dime, hija», le dije, aunque ella nunca me había dejado llamarla hija. Carolina respiró profundo. Pude escuchar cómo el aire entraba y salía de sus pulmones. Pude escuchar el ruido de fondo del restaurante, los platos chocando en la cocina, las conversaciones de otras mesas, pero todo me sonaba lejano, amortiguado. Y entonces Carolina habló. Con voz firme, sin dudar, me dijo: «Rodrigo me prohibió que la dejara acercarse a nosotros». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como algo sólido, algo que podía tocarse. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Mi voz sonó débil, quebrada. Carolina continuó. No me quitaba los ojos de encima. «Desde que empezamos a salir, Rodrigo me dijo que usted era complicada, que era manipuladora, que era controladora, que si la dejábamos acercarse mucho, iba a querer manejar nuestras vidas,
Me dijo que tenía que poner límites claros desde el principio. Cada palabra era como una puñalada. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me obligué a no llorar. No todavía. Eso no es cierto, susurré. Yo nunca he sido así. Lo sé, dijo Carolina, y su voz se quebró. Por primera vez en todos los años que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. Lo sé, suegrita. Por eso estoy aquí. Porque ya no puedo seguir con esta mentira. Porque usted no se merece esto. Nunca olvidaré ese momento. Porque todo cambió para siempre. Carolina empezó a contarme. Me contó cómo Rodrigo le había dicho, desde los primeros meses de noviazgo, que yo era una mujer posesiva, que cuando mi esposo murió, me volví dependiente de mi hijo, que lo ahogaba con mis llamadas, con mis necesidades, con mi soledad. Carolina me contó cómo Rodrigo le decía que si me daban tantita confianza, yo iba a querer meterme en todo, en su matrimonio, en su casa, en cómo criaban a Santiago. Pero yo nunca, empecé a decir, pero Carolina me interrumpió. Lo sé, repitió. Lo sé porque con el tiempo me di cuenta de que nada de eso era verdad. Cuando usted venía a visitarnos, siempre era respetuosa, siempre traía algo rico de comer, siempre preguntaba antes de opinar, nunca se metió donde no la llamaban. Y aún así, Rodrigo me decía que tenía que ser firme con usted, que no podía ceder. ¿Por qué?, le pregunté, y mi voz sonó como un lamento, como el lamento de una madre que no entiende por qué su hijo la odia. ¿Por qué mi hijo me hace esto? ¿Qué le hice yo? Las lágrimas ya estaban corriendo por mis mejillas. No pude contenerlas más. Carolina extendió su mano y tomó la mía sobre la mesa. Su mano estaba fría, la mía temblaba. No sé, me dijo con voz suave. No sé por qué Rodrigo es así. Al principio yo le creí. Yo pensaba que usted era como él me decía. Pero luego empecé a darme cuenta de cosas. Lo que escuché después me heló la sangre. Carolina me contó que Rodrigo hablaba de mí con desprecio, que cuando yo llamaba por teléfono, él hacía gestos de fastidio, que me ponía apodos crueles cuando hablaba de mí con sus amigos, la vieja, la pesada, la carga. Carolina me contó que cuando nació Santiago, Rodrigo le dijo que no me avisara. No quiero a mi madre aquí, le dijo a Carolina mientras ella estaba en trabajo de parto. No quiero que vea a mi hijo apenas nace. Ya habrá tiempo después. ¿Y tú?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Tú qué pensabas de todo eso? Carolina bajó la mirada. Al principio lo seguí. Yo quería complacer a mi esposo, quería que estuviera contento, y si mantener a su madre lejos lo hacía feliz, pues yo lo aceptaba. Pero luego, cuando tuve a Santiago, todo cambió. Se hizo un silencio largo y pesado. Carolina lloraba en silencio. Yo también lloraba, las dos ahí, en ese restaurante elegante, llorando como dos mujeres rotas. Cuando tuve a Santiago, continuó Carolina, entendí lo que es el amor de madre. Entendí lo que es dar la vida por un hijo, y empecé a verla a usted con otros ojos. Empecé a imaginarme cómo se sentiría si Santiago, dentro de 30 años, me alejara de su vida así como Rodrigo la alejó a usted. Y me partió el corazón. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Hay más, dijo Carolina limpiándose las lágrimas con la servilleta. Hay algo más que tiene que saber. Me miró con esos ojos rojos de tanto llorar y agregó, Rodrigo tiene a otra familia. El mundo se desmoronó. Sentí como el piso bajo mis pies desaparecía. ¿Qué dijiste?, le pregunté, aunque había escuchado perfectamente. Rodrigo tiene una amante desde hace 4 años, me dijo Carolina con voz firme ahora, como si decirlo en voz alta le diera fuerza. Y tiene una hija con ella, una niña de 2 años. No podía respirar, no podía pensar. Mi hijo, el hijo al que yo había criado, al que le había enseñado valores, al que le había dado todo mi amor después de que su padre murió. Mi hijo era un mentiroso, un traidor, un hombre que engañaba a su esposa y que tenía otra familia escondida. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté cuando pude hablar.
Carolina me contó todo. Me contó cómo había encontrado mensajes en el celular de Rodrigo, fotos de una mujer más joven, de una bebé recién nacida, conversaciones donde Rodrigo prometía dejar a Carolina, prometía que pronto estarían juntos, que solo esperaba el momento correcto. Carolina me contó cómo lo había confrontado, y Rodrigo había llorado, había pedido perdón, había jurado que iba a terminar con esa mujer. Pero nunca lo hizo, dijo Carolina. Siguen juntos. Él sigue viéndola, sigue manteniendo a esa niña. Y yo me he quedado en este matrimonio porque tengo miedo. Miedo de quedarme sola con Santiago. Miedo de no poder sostenerme económicamente. Miedo de todo. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. No éramos tan diferentes, Carolina y yo. Las dos habíamos sido rechazadas por el mismo hombre. Las dos habíamos sufrido su frialdad, su desprecio, solo que Carolina lo sufrió como esposa y yo como madre. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. ¿Por qué ahora? Carolina me miró directo a los ojos. Porque la necesito, me dijo con voz quebrada, porque voy a dejar a Rodrigo y voy a necesitar su ayuda con Santiago, porque usted es su abuela, porque usted tiene derecho a conocer a su nieto, porque me di cuenta de que la única persona que de verdad puede entenderme es usted. Las dos hemos sido rechazadas por él. Las dos merecemos mejor. El mesero llegó a preguntarnos si queríamos postre. Negamos con la cabeza. ¿Cómo íbamos a pensar en postre en un momento así? Carolina pagó la cuenta. Salimos del restaurante sin decir mucho más. El trayecto de regreso a mi casa fue en silencio. Un silencio diferente al del principio. Un silencio de mujeres que habían compartido un dolor tan profundo que ya no hacían falta más palabras. Cuando Carolina me dejó en mi casa, se volteó a verme antes de que yo bajara del coche. Suegrita, me dijo, y su voz sonaba diferente, más cálida, más humana. ¿Puedo traer a Santiago a visitarla mañana? Solo nosotros dos, sin Rodrigo, asentí. No podía hablar. Si hablaba, iba a romperme. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de la sala, en la oscuridad, pensando en todo lo que Carolina me había dicho. Pensando en mi hijo. En el niño que yo había criado con tanto amor. ¿En qué momento se había convertido en ese hombre? ¿En qué momento había empezado a odiarme? ¿Qué había hecho yo mal? Me levanté y fui al cuarto de Rodrigo. El cuarto que seguía exactamente igual que cuando él vivía aquí. Su cama con la colcha azul. Sus libros de ingeniería en el librero. Sus trofeos de fútbol de cuando estaba en la secundaria. Toqué sus cosas con cuidado, como quien toca algo sagrado, y lloré. Lloré por ese niño que ya no existía. Lloré por la relación madre-hijo que había perdido sin saber cuándo ni cómo. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Al día siguiente, domingo por la mañana, sonó el timbre de mi casa. Eran las 10. Abrí la puerta y ahí estaba Carolina con Santiago de la mano. Mi nieto tenía casi 6 años ya, alto para su edad, con el cabello oscuro y los ojos expresivos. Carolina me sonrió. «Hola, suegrita», me dijo. «Santi, saluda a tu abuelita Esperanza». Santiago me miró con timidez. «Hola», dijo con voz bajita, y mi corazón se derritió. Ese era mi nieto, mi sangre. Y apenas lo conocía. Los dejé pasar. Carolina traía una bolsa con pan dulce y una botella de jugo. «Pensé que podríamos desayunar juntas», me dijo. Yo preparé café mientras Carolina ponía la mesa. Santiago se sentó en la sala mirando todo con curiosidad. «¿Aquí vivía mi papá?», preguntó señalando las fotos en la pared. «Sí, mi amor», le dije. «Aquí creció tu papá». Santiago se acercó a las fotos. Había una donde Rodrigo tenía como 8 años, posando con su uniforme de la escuela. «Se parece a mí», dijo Santiago, y tenía razón. El parecido era increíble. Desayunamos los 3 juntos. Fue extraño, pero bonito. Carolina me contaba cómo había sido la semana, cómo le iba a Santiago en la escuela. Yo escuchaba ávida de esos detalles que me habían negado durante años. Santiago me mostraba sus dibujos,
Me contaba de sus amigos, de sus juguetes favoritos. Era un niño dulce, educado, inteligente, y yo me había perdido casi 6 años de su vida. Después del desayuno, Carolina me dijo: «Suegrita, ¿podemos hablar?» «Santiago, ¿puedes ir a ver la tele un ratito, mi amor?» Santiago asintió y se fue a la sala. Carolina y yo nos quedamos en la cocina, sentadas frente a frente en esa mesa donde yo había comido sola durante tantos años. «Contraté un abogado», me dijo Carolina sin rodeos. «Voy a pedir el divorcio. Y voy a pedirle todo a Rodrigo: la casa, la manutención, la custodia completa de Santiago, y tengo pruebas de todo. De su infidelidad, de cómo mantiene a esa otra mujer, de todo». «¿Y Rodrigo lo sabe?», le pregunté. «No», respondió Carolina, «todavía no. Le voy a dar los papeles esta semana. Pero antes quería hablar con usted, porque cuando todo esto explote, porque va a explotar, necesito saber que puedo contar con usted, para Santiago, para que él tenga a su abuela, para que no esté solo en todo esto». Tomé sus manos entre las mías. «Claro que sí, hija», le dije, y esta vez ella no me corrigió cuando la llamé. «Hija, claro que pueden contar conmigo, para lo que necesiten». Carolina lloró, y yo también. Nos abrazamos ahí en mi cocina, dos mujeres unidas por el dolor que el mismo hombre nos había causado, pero también unidas por el amor a ese niño que jugaba en la sala. Todavía me duele recordar lo que escuché después. La semana siguiente fue un infierno. Carolina le dio los papeles de divorcio a Rodrigo un martes por la noche. Rodrigo llamó a Carolina gritando, fuera de sí. Ella me contó todo por teléfono, con voz temblorosa. «Me dijo que estoy loca», me decía Carolina mientras yo la escuchaba al otro lado de la línea. «Me dijo que sin él no soy nada». Me amenazó con quitarme a Santiago. «Tranquila, hija», le dije, «respira. ¿Dónde estás?» «En casa de mi hermana», me respondió. «Me vine con Santiago. No quiero estar en el departamento con Rodrigo. Está como loco». Y entonces, esa misma noche, Rodrigo me llamó a mí. Era pasada la medianoche. Yo estaba medio dormida cuando escuché el teléfono sonar. Contesté con el corazón acelerado. «¿Bueno?», dije con voz rasposa de sueño. «Mamá», escuché la voz de Rodrigo, y sonaba diferente. Sonaba rota. «Mamá, ¿sabías lo que Carolina iba a hacer?». «Rodrigo», empecé a decir, pero él me interrumpió. «¿Le dijiste tú que me dejara? Tú la convenciste, ¿verdad? Siempre has querido destruir mi matrimonio. Siempre has tenido envidia de que yo fuera feliz». No podía creer lo que estaba escuchando. «Hijo», le dije tratando de mantener la calma, aunque estaba temblando de rabia, de dolor, de decepción. Yo no le dije nada a Carolina. Pero aunque se lo hubiera dicho, ella tiene todo el derecho de dejarte. Tú la engañaste. Tú tienes otra familia. Tú... «¡Cállate!», me gritó. Nunca en su vida me había gritado así. «Tú no sabes nada. No sabes nada de mi vida. No sabes lo que es vivir con la presión de tener una madre como tú. Una madre que siempre necesita algo, que siempre está ahí recordándome que debo cuidarte, que debo atenderte. ¿Sabes qué? Me alegro de haberte alejado. Me alegro de que no hayas estado cerca de mi hijo, porque eres tóxica, porque todo lo que tocas lo arruinas, como arruinaste a papá, como me arruinaste a mí». Cada palabra era un cuchillo clavándose en mi pecho. «Rodrigo», susurré, pero ya había colgado. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, con el teléfono en la mano, llorando como no había llorado nunca. Ni siquiera cuando mi esposo murió había llorado así, porque esto dolía más. Esto era peor que la muerte. Esto era el rechazo total, absoluto, de mi propio hijo. El hijo por el que yo hubiera dado mi vida. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Entendí que Rodrigo no me culpaba solo por estar viva. Me culpaba por la muerte de su padre. En su mente retorcida, yo había matado a su papá. Los huevos con frijoles que le preparé ese martes fatal. El infarto fulminante. De alguna forma, Rodrigo había decidido que yo era responsable. Y llevaba 11 años odiándome por eso. 11 años castigándome con su rechazo, con su frialdad, con su desprecio. Los siguientes meses fueron caóticos.
El divorcio fue una batalla legal terrible. Rodrigo contrató abogados caros, intentó quitarle la custodia a Carolina, intentó demostrar que ella era una madre incompetente, pero las pruebas estaban en su contra. Los mensajes con su amante, las transferencias de dinero a esa otra mujer, los hoteles, todo estaba ahí, documentado, innegable. Carolina ganó la custodia completa de Santiago. Rodrigo tiene derecho a verlo solo los fines de semana alternos y bajo supervisión por ahora. La casa se la quedó Carolina. Rodrigo tuvo que irse, se fue a vivir con esa otra mujer y su hija, su otra familia, la que había escondido durante años, y yo recuperé a mi nieto. Carolina se mudó más cerca de mi casa. Ahora vive a solo 3 cuadras. Santiago viene a visitarme todos los días después de la escuela. Se queda conmigo mientras Carolina sale del trabajo. Yo le preparo de merendar, lo ayudo con las tareas, jugamos juntos. Él me cuenta sus cosas, sus sueños, sus miedos. Y yo por fin me siento abuela. Hace 2 semanas, Santiago me dijo algo que me hizo llorar. Estábamos cenando juntos, Carolina, Santiago y yo, y de repente Santiago me miró con esos ojitos expresivos y me dijo: «Abuelita, ¿por qué mi papá no te quiere?». El silencio cayó como una losa. Carolina se tensó. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su padre es un hombre lleno de resentimiento y dolor? ¿Cómo le dices que a veces las personas que amamos pueden lastimarnos profundamente? Tu papá sí me quiere, mi amor, le dije finalmente, mintiendo un poco, pero también diciendo una verdad que yo necesitaba creer. Solo que a veces los adultos nos complicamos mucho. A veces guardamos cosas que nos duelen y no sabemos cómo sacarlas. Y eso nos hace actuar de formas feas con las personas que amamos. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Tú solo tienes que saber que yo te amo con todo mi corazón y que siempre, siempre voy a estar aquí para ti. Santiago asintió. Yo también te amo, abuelita, me dijo, y se levantó de su silla para abrazarme. Cerré los ojos y lo apreté contra mí, sintiendo su corazón latir contra el mío, y pensé: esto vale la pena. Todo el dolor, toda la soledad, todo el rechazo, valió la pena para llegar a este momento. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Hace un mes recibí una llamada. Era de un número que no tenía guardado. Contesté dudando. «Bueno», dije. «¿Señora Esperanza?» Escuché una voz femenina joven. «Soy Daniela, la amiga de Rodrigo». Mi corazón dio un vuelco. Era ella, la amante, la madre de la otra hija de mi hijo. «¿Qué quieres?», le pregunté con voz seca. «Necesito hablar con usted», me dijo Daniela, y su voz sonaba asustada, temblorosa. «Por favor, es importante». No quería saber nada de esa mujer que había destruido el matrimonio de Carolina, que había sido cómplice de mi hijo en su engaño. Pero algo en su voz, algo en ese miedo que yo podía escuchar incluso por teléfono, me hizo decir: «Está bien». «¿Cuándo?». Nos vimos 2 días después en una cafetería. Daniela era más joven de lo que yo esperaba. Tendría 26, 27 años máximo. Bonita, delgada, con el cabello largo y oscuro. Llegó con una bebé en brazos. Mi nieta, la hija de Rodrigo que yo no conocía. Nos sentamos, pedimos café. Daniela no dejaba de temblar. La bebé dormía plácidamente en sus brazos. «Gracias por venir», me dijo Daniela con voz bajita. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que usted debe odiarme». «No te odio», le dije, y era verdad. No te conozco lo suficiente como para odiarte, pero no entiendo qué haces aquí. Daniela respiró profundo. «Rodrigo me dejó», me dijo, y empezó a llorar. Me dejó a mí y a Renata. Dijo que ya no nos quiere mantener, que tiene que pagar manutención por Santiago y que no puede con 2 familias. Me dijo que me busque la vida sola. Sentí una mezcla extraña de emociones. Lástima por esa muchacha, rabia contra mi hijo, tristeza por esa bebé inocente que cargaba con las consecuencias de las decisiones de los adultos. «¿Y qué quieres que haga yo?», le pregunté.
No sé, dijo Daniela limpiándose las lágrimas. Yo solo quería que supiera que existe Renata, que es su nieta también, y que si algún día usted quisiera conocerla. No pudo terminar la frase. Se quebró en llanto. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Miré a esa bebé dormida en brazos de su madre. Tenía los mismos cachetes de Santiago cuando era bebé. La misma nariz. Era mi nieta, mi sangre. Y no era su culpa. No era su culpa que su padre fuera un mentiroso. No era su culpa que yo hubiera criado a un hijo que engañaba a las mujeres y luego las abandonaba. Extendí los brazos. ¿Puedo?, le pregunté a Daniela. Ella asintió y me pasó a la bebé. Renata se despertó y me miró con esos ojitos curiosos. Le sonreí. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuelita». Daniela lloraba. Yo también. Dos desconocidas unidas por el mismo hombre que nos había lastimado a todas. Desde ese día, Daniela viene a visitarme una vez por semana con Renata. Carolina lo sabe. Al principio se molestó, pero luego lo entendió. Renata no tiene la culpa, me dijo Carolina, y Santiago merece conocer a su hermana. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar, pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así, entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Así que ahora tengo 2 nietos, Santiago y Renata. Los 2 vienen a mi casa. Los 2 me llaman abuelita. Santiago ya sabe que Renata es su hermana. Juegan juntos, se quieren. Y yo siento que mi vida por fin tiene sentido otra vez. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se fue. Se fue lejos a trabajar a Monterrey. Ya no vive en la Ciudad de México. Ve a Santiago cada 2 meses, cuando viene de visita. Y nunca me ha pedido perdón. Nunca me ha llamado para decirme que se equivocó. Nunca me ha dicho que lamenta haberme alejado, haberme hecho tanto daño. Pero yo ya no espero eso de él. Ya no espero que mi hijo cambie. Ya no espero que me ame como yo lo amé. He aprendido a vivir con ese dolor. He aprendido a llenar el vacío que él dejó con el amor de mis nietos, con la compañía de Carolina, con la nueva relación que estoy construyendo con Daniela. Hace 3 semanas pasó algo que nunca imaginé. Carolina y Daniela se hicieron amigas. Las 2 víctimas del mismo hombre, las 2 madres de sus hijos, las 2 abandonadas por él. Se encontraron en mi casa un domingo. Yo estaba nerviosa. Pensé que iba a ser incómodo, que iba a haber tensión, pero no. Se abrazaron, lloraron juntas y se pidieron perdón mutuamente. Yo no sabía que él estaba casado, le dijo Daniela a Carolina con voz quebrada. Cuando me di cuenta, ya estaba embarazada, y él me prometió que te iba a dejar. Me mintió a mí también. Carolina la abrazó. Lo sé, le dijo. Lo sé, ya no importa. Lo que importa es que nuestros hijos están bien y que ya no estamos solas. Ahora hacemos comidas juntas. Carolina, Daniela, Santiago, Renata y yo. Una familia rara, desarmada, hecha de pedazos rotos que se juntaron de formas inesperadas. Pero es mi familia, y la quiero. Ayer fue el cumpleaños de Santiago. Cumplió 7 años. Hicimos una fiesta en mi casa, decoramos con globos azules. Hice un pastel de chocolate de 3 leches, el favorito de Santiago. Invitamos a algunos de sus amiguitos de la escuela. Fue un día hermoso. A la hora de soplar las velas, Santiago cerró los ojos y pidió un deseo. Cuando abrió los ojos, me miró y me dijo: «Abuelita, pedí que nunca te fueras, que siempre estés aquí conmigo». Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. Me arrodillé frente a él, le tomé las manos y le dije: «Mi amor,
Yo no voy a ninguna parte. Voy a estar aquí siempre, hasta que me canse, hasta que se me acabe la vida. Voy a estar aquí para ti. Lo prometo. Carolina me abrazó. Daniela también. Los niños comían pastel con las manos embarradas de chocolate. Y yo sentí una paz que no había sentido en 11 años, desde que mi esposo murió, desde que mi hijo empezó a alejarse. Todavía hay días difíciles, días en los que miro las fotos de Rodrigo cuando era niño y me pregunto dónde quedó ese niño, dónde quedó el hijo amoroso que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el hijo que me decía, te quiero, mamá, cada noche antes de dormir. A veces tomo el teléfono y casi lo llamo. Casi le marco para preguntarle cómo está, para decirle que lo extraño, que no entiendo qué pasó entre nosotros, pero no lo hago, porque sé que va a ser igual. Sé que me va a responder con frialdad, con ese desprecio que ahora es su forma de hablarme. Y no quiero eso, no lo necesito. He aprendido algo en estos meses. He aprendido que el amor de madre no siempre es correspondido, que puedes dar todo, absolutamente todo, y aún así no recibir nada a cambio. He aprendido que la maternidad a veces es un camino de un solo sentido, y que está bien llorar por eso, está bien sentir dolor por eso, pero también está bien seguir adelante, porque aunque Rodrigo me rechazó, aunque mi hijo me abandonó de la forma más cruel, yo tengo a Santiago, tengo a Renata, tengo a Carolina y a Daniela. Tengo a estas mujeres valientes que decidieron no quedarse calladas, que decidieron romper el silencio, que decidieron construir algo nuevo de las cenizas de lo que Rodrigo destruyó. El otro día, Carolina me dijo algo que me quedé pensando. Estábamos tomando café en mi cocina, las dos solas, mientras los niños veían una película en la sala. Suegrita, me dijo Carolina, y ya ni siquiera recuerdo cuándo dejó de llamarme así y empezó a llamarme Mamá Esperanza, aunque todavía a veces usa el apodo cariñoso. ¿Se arrepiente de algo? Pensé mucho antes de responder. Sí, le dije finalmente. Me arrepiento de no haber hablado antes, de haber aceptado el rechazo de Rodrigo sin pelear, de haber sido tan sumisa, tan callada. Debí haber exigido mi lugar, debí haber reclamado mi derecho a ser abuela. Pero tenía miedo de molestar, miedo de ser un estorbo, miedo de que me odiara más si insistía. Carolina asintió. Yo también me arrepiento, me dijo. Me arrepiento de haberle creído a Rodrigo cuando me decía que usted era mala. Me arrepiento de haberla alejado de Santiago. Le robé 6 años de su vida como abuela, y eso nunca se lo voy a poder devolver. Ya no importa, le dije tomando su mano. Lo importante es lo que tenemos ahora. Lo importante es que estamos juntas, que nos tenemos la una a la otra. Carolina me abrazó, y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que tenía una hija, no de sangre, pero sí de corazón. Hace una semana, Rodrigo llamó. Fue extraño porque hacía meses que no sabía nada de él. Contesté el teléfono con el corazón latiendo fuerte. «¿Bueno?», dije. «Mamá». Escuché su voz. «Soy yo». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hola, Rodrigo», le dije manteniendo la calma. «¿Cómo estás?». Silencio, un silencio largo, y luego, mal. «Estoy mal, mamá». No supe qué decir. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño. Pero otra parte de mí, la parte que había sufrido tanto por su rechazo, se mantenía distante. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Daniela me demandó por manutención», me dijo Rodrigo, «y el abogado me dijo que es muy probable que pierda, que voy a tener que pagar por Renata también, y ya casi no me alcanza para vivir con lo que pago por Santiago. Voy a tener que vender mi coche. Voy a tener que mudarme a un departamento más chico. Todo se está derrumbando, mamá». Escuché sus palabras y sentí nada, o casi nada. Una tristeza lejana, como cuando escuchas que le pasó algo malo a un conocido, pero no a alguien cercano. «Lo siento, hijo», le dije, y era verdad. Sí lo sentía, pero no iba a rescatarlo. «No esta vez. ¿Puedes prestarme dinero?», me preguntó Rodrigo después de otro silencio.
Sé que tienes algo ahorrado. Solo necesito para pagar al abogado. Te juro que te lo devuelvo. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No me llamaba porque me extrañara. No me llamaba porque quisiera reconciliarse. Me llamaba porque necesitaba dinero. No, Rodrigo, le dije con firmeza. No voy a prestarte dinero. Mi pensión apenas me alcanza para vivir. Y lo poco que tengo ahorrado es para emergencias mías, no para tus problemas. No puedo creerlo, dijo Rodrigo con voz llena de rabia. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Y tú eres mi hijo. Le respondí sintiendo cómo la voz se me hacía fuerte, cómo salían palabras que había guardado durante años. Se suponía que debías amarme, respetarme, incluirme en tu vida, dejarme conocer a mi nieto, y no lo hiciste. Me alejaste. Me trataste como si fuera una carga. Me lastimaste de formas que nunca te voy a poder explicar. Así que no, Rodrigo. No voy a ayudarte con dinero. Pero si quieres hablar, si de verdad quieres arreglar las cosas entre nosotros, si estás dispuesto a pedirme perdón y a hacer las paces, eso sí puedo dártelo. Mi perdón, mi tiempo, mi escucha. Pero dinero no. Rodrigo colgó. No se despidió. Solo colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, temblando, pero también sintiendo algo que no esperaba. Orgullo. Orgullo de haberme puesto firme. Orgullo de haber dicho lo que necesitaba decir. No sé si Rodrigo volverá a llamar. No sé si algún día va a entender el daño que me hizo. No sé si voy a recibir ese perdón que tanto necesito escuchar de sus labios, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido a vivir sin esperar nada de él. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora, porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Anteayer fue domingo. Como todos los domingos ahora, hicimos comida en mi casa. Carolina trajo ensalada. Daniela trajo agua de Jamaica. Yo hice arroz con pollo, el que me sale bien sabroso. Los niños jugaban en el patio. Santiago le enseñaba a Renata a patear una pelota. Renata se caía y se levantaba riendo. Santiago la ayudaba con una paciencia que me recordaba a... No, que no me recordaba a nadie. Santiago es Santiago, un niño bueno, de buen corazón, que está creciendo rodeado de amor. Mientras comíamos, Carolina me dijo, «Mamá Esperanza, ¿sabe qué? Santiago me preguntó si podía pasar las vacaciones de verano completo con usted. Dice que quiere dormir aquí, que quiere que le cuente historias de cuando su papá era niño, que quiere aprender a cocinar como usted». Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas. «¿De verdad?», le pregunté con voz temblorosa. Santiago asintió desde su lugar. «Sí, abuelita». «¿Puedo? ¿Puedo quedarme aquí en las vacaciones?» «Claro que sí, mi cielo», le dije. «Claro que puedes. Esta siempre es tu casa». Daniela sonrió. «Renata también quiere venir a visitarla más seguido», me dijo. Dice Lita, Lita, cuando pasamos cerca de su casa. Mi corazón estaba tan lleno que sentía que iba a explotar. Después de tantos años de soledad, de silencio, de sentirme olvidada, ahora mi casa estaba llena, llena de risas, de voces, de vida. Por la noche, cuando todos se fueron, me senté en mi sillón de la sala, el mismo donde me había sentado tantas noches llorando, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo me rechazaba. Pero ahora, en lugar de lágrimas, sentía paz, una paz profunda que venía desde adentro. Pensé en ese día, hace 6 meses, cuando Carolina me invitó a almorzar, cuando me confesó todo,
cuando destruyó la imagen que yo tenía de mi hijo, pero, al mismo tiempo, cuando abrió la puerta a esta nueva vida que ahora tengo. Si Carolina no hubiera hablado, si se hubiera quedado callada, yo seguiría en la oscuridad. Seguiría pensando que el problema era yo, que yo era la mala, la controladora, la tóxica. Pero Carolina me salvó, me mostró la verdad, y aunque esa verdad dolió, aunque me destrozó en 1000 pedazos, también me liberó. Tomé mi celular y le escribí un mensaje a Carolina. Gracias, hija. Gracias por tu valentía. Gracias por romper el silencio. Gracias por devolverme a mi nieto. Te quiero mucho. Carolina me respondió inmediatamente. Yo también la quiero, mamá Esperanza. Y gracias a usted por no rendirse, por estar aquí, por amarnos como nos ama. No sé qué haría sin usted. Cerré los ojos y sonreí. Una sonrisa real, genuina, de esas que salen del alma. Sí, mi hijo me rechazó. Sí, mi hijo me lastimó profundamente. Sí, probablemente nunca voy a tener la relación con él que siempre soñé. Pero tengo algo mejor. Tengo una familia que elegí y que me eligió. Tengo a 2 mujeres valientes que decidieron no ser víctimas sino sobrevivientes. Tengo a 2 nietos que me llenan la vida de alegría. Tengo propósito. Tengo amor. Y eso, he descubierto, es suficiente. Hay días en que pienso en mi esposo, en lo que diría si viera todo esto. Creo que estaría orgulloso de mí, orgulloso de cómo sobreviví, de cómo no me rendí, de cómo construí algo hermoso de las cenizas de mi dolor. A veces, cuando estoy sola en la cocina preparando café en las mañanas, hablo con él. ¿Viste, mi amor?, le digo en voz alta. ¿Viste cómo salí adelante? Sé que hubieras querido que Rodrigo fuera diferente. Yo también lo quise, pero mira lo que tengo ahora. Mira esta familia que se creó. No es lo que planeamos, pero es hermosa. Y siento que él me escucha. Siento que me sonríe desde donde esté. La semana pasada fui al mercado. Me encontré con doña Lupita, mi vecina de toda la vida. Ay, doña Esperanza, me dijo con esa voz chismosa que tiene. ¿Es cierto que su nuera se divorció? ¿Es cierto que Rodrigo tiene 2 hijos con 2 mujeres diferentes? ¡Ay, qué escándalo!, ¿no? Antes, esas preguntas me hubieran avergonzado. Me hubiera sentido juzgada, señalada, pero ahora solo sonreí y le dije, sí, doña Lupita, es cierto todo, pero ¿sabe qué? Ahora tengo 2 nietos en lugar de 1. Y mi casa nunca ha estado más llena de amor. Doña Lupita se quedó sin palabras, y yo seguí mi camino con la cabeza en alto. Porque he aprendido que la dignidad no viene de tener una familia perfecta. Viene de cómo enfrentas las imperfecciones. Viene de cómo te levantas cuando la vida te tumba. Viene de cómo amas incluso cuando no eres amada de vuelta. Hace 3 días, Santiago me hizo una pregunta que me dejó pensando. Estábamos haciendo galletas juntos en mi cocina. Él amasaba con sus manitas llenas de harina. Yo lo miraba con todo el amor del mundo. Y de repente me dijo, abuelita, ¿tú perdonas a mi papá? Me detuve. Era una pregunta difícil. Una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. ¿Tú qué crees, mi amor?, le pregunté en lugar de responder. Santiago pensó. Arrugó la nariz como hace cuando está concentrado. Yo creo que sí, me dijo finalmente, porque tú tienes un corazón muy grande y porque perdonar no es para la otra persona, es para uno mismo. Eso me dijo mi maestra. Me quedé sin aliento. Mi nieto de 7 años, con su sabiduría inocente, me había dado la respuesta que yo necesitaba. Tienes razón, mi cielo, le dije abrazándolo. Tienes toda la razón. Sí, yo perdono a tu papá, no porque se lo merezca, no porque me haya pedido perdón, sino porque yo me merezco estar en paz. Me merezco dejar ir ese dolor. Y en ese momento, mientras abrazaba a mi nieto con las manos llenas de masa de galletas, sentí como algo se liberaba dentro de mí. Sentí como el resentimiento que había cargado durante años se iba. No del todo, porque estas cosas toman tiempo, pero sí empezó a irse. Esa noche escribí una carta
Una carta para Rodrigo que nunca voy a enviar. Pero necesitaba escribirla. Necesitaba sacar las palabras de dentro de mí y ponerlas en papel. Hijo, escribí, te perdono. Te perdono por alejarme. Te perdono por las mentiras que dijiste sobre mí. Te perdono por hacerme sentir invisible. Te perdono por robarme 6 años con mi nieto. Te perdono no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo necesito paz. Porque ya cargué este dolor demasiado tiempo. Porque quiero ser libre. Quiero que sepas que siempre vas a ser mi hijo. Que siempre te voy a amar, aunque tú no me ames a mí. Que si algún día quieres volver, si algún día quieres arreglar las cosas, aquí voy a estar. Pero ya no voy a esperar. Ya no voy a vivir mi vida esperando a que me valores. Voy a vivir para mí, para mis nietos, para esta familia que encontré en los lugares más inesperados. Te deseo lo mejor, hijo, de verdad. Espero que algún día encuentres tu paz. Espero que algún día entiendas el daño que causaste y puedas perdonarte a ti mismo. Con amor, tu mamá. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi buró, junto a las fotos viejas, junto a las cartas de amor que mi esposo me escribió hace décadas. Un recordatorio de que el perdón es posible, de que la sanación es posible, de que la vida siempre, siempre puede sorprenderte. Mañana es sábado. Carolina, Daniela y los niños van a venir a pasar el día. Vamos a hacer tamales. Carolina va a traer la masa, Daniela el relleno, y yo voy a poner mi casa y mis ganas de enseñarles la receta de mi abuela. Santiago quiere aprender. Dice que cuando sea grande quiere cocinar como yo. Y mientras pienso en eso, mientras me imagino mi casa llena de risas y olor a tamales, me doy cuenta de algo. Esta es mi vida ahora. Esta vida que no planeé, que no esperaba, que surgió del dolor y de la ruptura. Pero es mía, y es hermosa. No tengo al hijo que soñé tener, pero tengo nietos que me adoran. Tengo una nuera que se volvió hija. Tengo una relación improbable con la examante de mi hijo, que se ha convertido en parte de mi familia. Tengo propósito, tengo amor, tengo paz. Y eso, he descubierto, es más de lo que mucha gente tiene en toda una vida. La soledad se fue de esta casa. Ya no hay silencio pesado. Ya no hay relojes haciendo tic-tac en habitaciones vacías. Ahora hay voces, risas, pasos de niños corriendo, puertas que se abren y se cierran. Ahora hay vida. Y yo, Esperanza Guadalupe, Méndez, viuda de Santillán, a mis 68 años, he aprendido que nunca es tarde. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para construir una familia, aunque sea diferente a la que imaginaste. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Aquella confesión de Carolina en ese almuerzo especial destruyó a toda la familia que yo conocía. Pero de esas ruinas surgió algo nuevo, algo mejor, algo real. Y por eso, aunque suene extraño, estoy agradecida. Agradecida con Carolina por su valentía. Agradecida con Daniela por buscarme. Agradecida con Santiago y Renata por llenar mi vida de sentido. Agradecida incluso con Rodrigo, porque sin su rechazo, sin su crueldad, yo nunca hubiera descubierto mi propia fuerza. Nunca hubiera descubierto que puedo ser feliz sin su aprobación. Que puedo ser una buena madre, incluso si mi hijo no me ve. Que puedo ser una abuela maravillosa a pesar de todo. Mi esposo solía decirme, Esperanza, tu nombre es tu destino. Nunca pierdas la esperanza. Durante años pensé que había perdido ese destino, pero no. La esperanza siempre estuvo ahí, solo estaba escondida, esperando el momento correcto para florecer, y floreció. En un almuerzo con mi nuera, en una confesión que destruyó todo. En las cenizas de esa destrucción, floreció. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo, por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste?
¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Méndez, viuda de Santillán. Tengo 68 años, y aunque mi hijo me rechazó, aunque mi corazón se rompió 1000 veces, aunque pasé por la oscuridad más profunda, encontré la luz. La encontré en los lugares menos esperados, en una nuera valiente, en una mujer que fue amante pero que es, ante todo, madre, en 2 nietos que me devolvieron las ganas de vivir. Si estás escuchando esto y te sientes sola, si sientes que tu familia te olvidó, si cargas con el dolor del rechazo, quiero que sepas algo. No estás sola. Yo también pasé por eso. Y sobreviví. Y no solo sobreviví, sino que encontré la felicidad otra vez. Una felicidad diferente, sí, pero real, profunda, verdadera. La vida nos da segundas oportunidades en los momentos más inesperados. Nunca pierdas la esperanza, nunca dejes de creer que puedes ser feliz, que mereces amor, que tu vida tiene valor, porque lo tiene. Siempre lo ha tenido. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en esta historia que viví en silencio durante tanto tiempo, hasta que Carolina rompió ese silencio. Y gracias a eso, ahora puedo contártela a ti. Que Dios te bendiga, que encuentres tu propia paz y que nunca, nunca pierdas la esperanza. Fin.